¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. 11 de septiembre. Suele ocurrir en la historia que en una fecha, el caso es el que vivimos en esta jornada, se entremezclan o se recuerdan hechos importantes en la historia de la información y en la historia de los países, pero también se presentan hechos de actualidad. Ha sido el caso de hoy, porque, por ejemplo, se ha recordado una fecha importantísima. 45 años del golpe de Estado en Chile. Un golpe de Estado que desalojó del poder al presidente Salvador Allende, el protagonista, el golpista Augusto Pinochet. Y en otra jornada, allí vemos las imágenes de quienes mencionamos, el caso de Chile. Y decía, otra jornada, otro hecho importante, Estados Unidos, el 11 de septiembre, pero hace 17 años. ¿Qué pasó? El atentado a las Torres Gemelas, el atentado terrorista impensado contra territorio estadounidense que dejó aproximadamente 3.000 muertos. Se ha recordado hoy ese hecho y además se han difundido imágenes inéditas del ataque a las Torres Gemelas, imágenes que veremos más adelante y que grafican o reviven el momento que se vivió en esa jornada. Eran exactamente las 8 de la mañana con 46 minutos, hora de Nueva York, Estados Unidos, cuando el primer avión terrorista se estrellaba contra una de las Torres Gemelas, desencadenando esta tragedia y este drama que reviviremos en estas imágenes, insisto, inéditas y difundidas hace poco tiempo en Estados Unidos. Y tercer tema internacional, este no tiene que ver con la historia, sino con la actualidad de la jornada, ya que finalmente Ignacio Lula da Silva, el líder más importante de varios sectores en Brasil, ha dado el anuncio que todos esperaban. Ha desistido de su candidatura, que además era imposible de acuerdo a la normativa brasileña, y ha confirmado el Partido de los Trabajadores, la organización de Lula, a Fernando Haddad como candidato para las próximas elecciones presidenciales, aquellas que se cumplirán en el mes de octubre. Y para cerrar estos hechos de carácter internacional, nos ocuparemos también de la crisis argentina y de la forma en la que está impactando a la comunidad boliviana. Ustedes conocen, más de 1 millón de bolivianos viven en Argentina y desde luego, como todos los habitantes de ese país, están pendientes del desenlace de la crisis y del manejo que realiza este hombre, Mauricio Macri, presidente de Argentina, en relación a las políticas económicas destinadas a reducir en lo inmediato la inflación, a valorizar la moneda argentina y a proyectar un mejor futuro para todos los habitantes de ese país. Ya lo decía, temas históricos y temas actuales del panorama internacional que confluyen en este 11 de septiembre. Muy bien, ¿cómo están todos? Buenas noches. Y continuando con el tema de Argentina, no solamente hablamos de esas situaciones negativas que actualmente afectan a este país y a todos los que residen en este vecino país. También hablamos de lo positivo, como por ejemplo la 10ª entrada folclórica de integración cultural que se lleva a cabo en Argentina, pues Bolivia y Argentina apuestan por reforzar sus lazos culturales y lo hacen a través de esta entrada folclórica que se lleva a cabo por 10ª ocasión. Y bueno, se va a realizar el próximo 20 de octubre, donde miles de danzarines bolivianos muestran nuestra cultura, nuestro color en las calles y principales avenidas de Buenos Aires. Así que esta noche estaremos conociendo más acerca de la entrada folclórica de integración cultural, iniciativa de residentes bolivianos en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Bienvenidos a todos. Y seguramente ustedes recuerdan que ayer les hablamos de un tema vinculado a una corriente de preocupación en varias ciudades del país. La supuesta desaparición de niños en las puertas de las escuelas, en colegios o cerca de sus hogares. La policía lo desmentía, pero decía que hay que estar alerta. Hoy hablaremos de otro tema de preocupación también común en la ciudadanía, de una forma de asalto que están utilizando con frecuencia delincuentes. Se trata de el juguetazo. ¿En qué consiste? Un juguete colocado inocentemente o supuestamente con inocencia a una persona que acaba siendo el inicio de un asalto que deriva desde luego en ese hecho delictivo. Hablaremos con el jefe de operaciones de la División de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen sobre las características de esta nueva forma de asalto y desde luego sobre las medidas de prevención que ustedes deben tomar al respecto.
Bueno, respecto al tema principal de esta noche, bolivianos afectados por la crisis que vive Argentina, porque sin duda la crisis económica que atraviesa el vecino país no solamente afecta a quienes nacieron en él, también a quienes habitan este país, quienes residen en él, como por ejemplo nuestros compatriotas. Para que usted pueda ser parte activa de la siguiente entrevista, tenemos la publicación ya disponible en nuestra página de Facebook, Hora 23. Ponga atención que es la siguiente: bolivianos afectados por la crisis en Argentina. El presidente Evo Morales anunció que instruyó al equipo económico y productivo del gobierno a realizar un estudio en profundidad para plantear estrategias de cómo hacer frente a los efectos de la crisis argentina. Recuerde que sus comentarios, sus opiniones son sumamente importantes. Entonces esperamos su participación a través de esa convocatoria que ya ha sido lanzada a través de las redes sociales. Lo decía al principio de Hora 23, en pocas oportunidades como en esta jornada confluyen varios acontecimientos históricos importantes que vale la pena rememorar y también confluyen con hechos vinculados al presente. Los vamos a comentar uno a uno con Álvaro del Pozo, analista internacional que ya ha estado presente en Hora 23, siempre comentando la actualidad que sucede alrededor de nuestro país y en el mundo. Álvaro, buenas noches, bienvenido. Juan Pablo, un gusto. Como tú bien lo dices, hay varios temas muy interesantes que por estas fechas han coincidido y creo que merecen ser comentados. Y en la historia no hay muchas oportunidades en las que en una fecha se recuerden dos acontecimientos históricos importantes como los que vamos a mencionar y se añada uno de actualidad muy inquietante para nuestro continente. Así es, Juan Pablo. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos hablando de Brasil? Hoy la novedad de la jornada, la comentábamos al principio, finalmente el Partido de los Trabajadores, el más importante del Brasil, encabezado por Ignacio Lula da Silva, dio el anuncio que se esperaba, porque no tenía otra posibilidad. La justicia había desechado todos los alegatos de Lula ante la posibilidad de que pueda ser candidato y no le quedaba otra que aceptar que no será candidato en las elecciones de octubre y que por lo tanto su vicepresidente, en este caso Fernando Haddad, asumirá su lugar y será el candidato presidencial del Partido de los Trabajadores. Álvaro, algunos datos que tengas a mano sobre la personalidad de este candidato, Fernando Haddad. Lo estamos viendo en imágenes, enseguida vamos a escuchar algunas de sus declaraciones. Un militante antiguo del PT, es un hombre de confianza de Lula, ha sabido ganarse un lugar en las estructuras del partido, tiene experiencia en el manejo público, por así decirlo. Se lo considera un poco más intelectual que Lula. No, dentro de los déficits que se le atribuye es que no tiene llegada a los sectores más vulnerables, más empobrecidos del Brasil. ¿Carisma? Exactamente. Carisma hacia esos sectores en los que Lula encontraba realmente esa mina de los votos que han hecho a Lula el líder del Brasil, que hasta el día de hoy, más allá de estar prisionero, preso, cumpliendo una condena, seguía liderando las encuestas. Por lo tanto, no es el perfil de candidato que va a poder reemplazar fácilmente ese carisma que tú bien indicas de Lula. Es una candidatura que más tiene llegada a una clase media empobrecida, clase media, que podría tener cierto enamoramiento con esa clase, recuperando un discurso. Sin embargo, obviamente sabemos que el PT garantizaba unos buenos resultados con los votos de esas grandes mayorías que hoy no encuentran realmente un candidato con quien acompañar o a quién acompañar en estas elecciones. Y recordamos que Haddad fue alcalde de la ciudad de Sao Paulo, la más importante de Brasil, y algunos analistas comentan que tuvo la virtud de guardar cierta distancia con los hechos de corrupción del gobierno de Lula da Silva, lo que finalmente le ha dado credenciales para ser el candidato que hoy tenemos. Así es, Juan Pablo, es otro de los méritos dentro de lo que es gestión política y pública. Sin embargo, a la hora de sumar votos, parecería que no tiene esas cualidades con las que ha contado el expresidente Lula. Pero es un candidato interesante y quizá pueda, más allá de alcanzar una victoria o no, puede ser el punto de inflexión del PT para reinventarse. Fuera de Lula, el PT tiene, además del reto de participar en estas elecciones y tener un buen resultado, reinventarse, porque el PT tiene una larga historia en el Brasil y creo que es un momento oportuno. Esta crisis que ha generado
la condena de Lula y la inhabilitación de Lula, la consolidación de esta inhabilitación, el PT tiene sobre todo ese reto de reinventarse y convertirse en un futuro cercano, mediano a largo plazo, otra vez en una alternativa para el Brasil. Recordamos a propósito de ello que Lula tiene una condena de 12 años de prisión por cargos de corrupción. Habría aceptado, de acuerdo a lo que comprobó la justicia, un departamento a cambio de favores a empresas constructoras que negociaron con su gobierno. Pero qué mejor que conocer de palabra propia la personalidad de Fernando Haddad. Hace pocos días ofreció una entrevista a la televisión alemana en la que hablaba sobre la posible perspectiva de su candidatura, sobre la figura de Lula y sobre lo que se podía esperar de él como posible candidato. Revisemos y veamos esa entrevista y conozcamos al nuevo candidato del Partido de los Trabajadores de Brasil. ¿Cuáles son los planes que pretende hacer para subir su popularidad acá en Brasil? A mí la popularidad es lo que menos me importa en este momento. Estamos en vísperas de una decisión del Tribunal Superior Electoral. El presidente Lula cuenta hoy con prácticamente el 50% del electorado en la primera vuelta, lo que representaría una victoria inédita. Porque ya ganamos 4 veces, pero ninguna en la primera vuelta. No vamos a discutir alternativas en este momento. La declaración de la Organización de Naciones Unidas insta en un comunicado a las autoridades brasileñas a respetar los tratados internacionales que fueron validados por nuestro Congreso Nacional. Con ese tratado, Lula tiene derecho a presentarse a las próximas elecciones. Entonces, ¿el señor Lula da Silva sería el mejor candidato para la PT? Es el mejor candidato para Brasil. Es una persona con 50 años de experiencia en la vida pública. Gobernó durante 8 años con un récord de popularidad. Tiene la capacidad política necesaria. Y está preparado para que Brasil salga de esta crisis política lo antes posible. ¿Pero usted es la alternativa a Lula da Silva? No vamos a usar ahora esa palabra. No vamos a hablar ahora de alternativa. Hablamos de la victoria mañana en el tribunal. Llegaremos hasta la última instancia, el Tribunal Superior Federal, para que no quepa duda de la disposición del PT de estar con Lula hasta el final. ¿Y si Lula da Silva se queda en prisión, qué pasa? La decisión de la ONU es clara respecto a eso. No depende de su situación jurídica. Él tiene derecho a ser candidato. ¿No hay alternativa a Lula da Silva? No la presentamos y no la presentaremos. Confiamos en que el juez hará caso a las Naciones Unidas. Ese es Fernando Haddad, la personalidad que combatirá o luchará por la presidencia de Brasil el próximo mes de octubre. Y tratamos este tema por la importancia de Brasil. Es el principal socio económico de Bolivia, la principal potencia de Sudamérica y desde luego las decisiones que allí se tomen en elecciones resonarán en todo nuestro continente. Ahora, Álvaro, tenemos ya 2 candidatos definidos, Fernando Haddad y el ultraderechista Jair Bolsonaro. ¿A cuál asignas mayores posibilidades de victoria hoy? Mira, las encuestas hoy te ponen a Bolsonaro como el candidato de mayor preferencia. Obviamente, ya fuera Lula, cambia todo el panorama. Haddad tiene una gran ventaja y una gran desventaja. La gran ventaja es que puede, en estos días de campaña, en los debates que todavía quedan pendientes, capitalizar esa fuerza electoral que tenía Lula. Si logra eso, seguramente va a ser el gran participante y además va a lograr un puesto para una segunda vuelta. No va a haber un candidato que pueda ganar con el 50+1% en estas elecciones. Por lo tanto, Haddad se podría convertir en el candidato que entre esta segunda vuelta junto a Bolsonaro. Ahora bien, ¿cuál es la desventaja? Que obviamente recibe una herencia de Lula muy grande. Es decir, no hay un liderazgo equiparable al de Lula, es decir, en el PT ni en el propio todo el Brasil. Por lo tanto, esa es una gran desventaja porque tienes que reemplazar al líder Lula, que es muy difícil. Por lo tanto, va a ser mucho el desempeño que tenga en estas semanas antes de la elección de octubre para ver si logra por lo menos nutrirse de esos votos que iban seguro a Lula. Por lo tanto, vamos a tener en el Brasil un escenario electoral muy polarizado. Vamos a ver
cuál es el desempeño de los partidos de izquierda. El Partido Ecologista con Silva, Ciro Gómez del Partido Social, creo que es, o partido, no me acuerdo en este momento la sigla exacta, pero representa una línea de izquierda. Si estos mantienen el caudal de votos sobre el 10%, podríamos otra vez estar en el Brasil en el escenario de coaliciones. El Brasil en los últimos años ha sido gobiernos respaldados y asentados en coaliciones. Por lo tanto, creo que no va a haber novedades en ese sistema de elección de un nuevo presidente del Brasil, y van a depender si los partidos más de centro, no olvidemos que Meireles es un candidato del presidente en este momento Temer, que no creo que pueda tener un caudal de votos importante. Por lo tanto, creo que la pregunta del millón va a ser si la izquierda, un poco atomizada en esta contienda electoral, pueda sumar los votos suficientes para hacerlo haddad presidente. Bolsonaro tiene mucho rechazo, más allá que hoy tiene el 30%, unos le atribuyen el 22%, otros el 30%, tiene un índice de rechazo muy importante, por lo tanto se habla que está ya en su techo. Incluso este atentado le ha subido unos votos, pero no ha tenido el efecto tan grande como se podía esperar de otro candidato. Por lo tanto, Bolsonaro se ha caracterizado por un hombre que ha marcado muchos rechazos en la sociedad brasileña y está capitalizando un voto duro, conservador y de derecha. Muy bien, ese es el panorama entonces en Brasil. Ya los jugadores están identificados, las apuestas marcadas, y veremos en octubre cuál es el resultado, que apunta en todo caso a una fuerte posibilidad, una segunda vuelta para elegir al próximo presidente de Brasil. Tratamos ahora otra fecha importante que tiene que ver, ya lo mencionamos al principio Álvaro, con el 17 aniversario del atentado terrorista contra Estados Unidos. Hace 17 años, a las 8:46 de la mañana, hora de Nueva York, el primer avión se estrellaba contra una de las Torres Gemelas, desencadenando un ataque terrorista que conmovió a Estados Unidos y, no es exagerado decirlo, transformó las relaciones internacionales en el mundo y la política exterior de Estados Unidos. A propósito de ello, Álvaro, antes de ver un video que va a recordar esos momentos fatales de hace 17 años, ¿en qué cambió el mundo tras los atentados del 11 de septiembre del 2001? Mira, lamentablemente debo decirte que si bien ha cambiado en los niveles de seguridad que se han dado en los estados como Estados Unidos y todas las potencias occidentales, un poco para tratar de combatir de manera más efectiva contra el terrorismo, creería que lamentablemente este acontecimiento, que no solo conmocionó a Estados Unidos, creo que robó lágrimas en todo el planeta, porque fue un acto sin sentido de muertes inocentes. Por lo tanto, el mundo en las relaciones internacionales no cambió, lamentablemente. Hasta ahora no hemos sido capaces de establecer un diálogo efectivo entre civilizaciones, el encuentro de civilizaciones. Huntington escribía sobre el choque de civilizaciones, pero nosotros no hemos sido capaces como humanidad de establecer nuevos paradigmas para encontrar la paz y la tolerancia en la diferencia. A partir de ese momento, con este atentado inhumano, obviamente Estados Unidos adquiere un rol en las relaciones internacionales, obviamente de defensiva hacia Oriente Medio. Hemos visto que el presidente Obama se propone llegar a acabar con la vida de Osama Bin Laden, lo logra como el símbolo de la venganza de Estados Unidos en ese hecho de terrorista. Por lo tanto, yo no soy de los optimistas que creo y menos pesimista. Creo que nos hemos convertido más en un statu quo en las relaciones internacionales a partir de ese momento, que pudo haber cambiado realmente para bien las relaciones internacionales. Hubo una serie de errores estratégicos de la administración Bush. La presencia de Estados Unidos en Medio Oriente fue realmente agresiva, fue poco efectiva, los resultados que consiguieron fueron nulos, y hoy en día estamos en la misma situación de peligro, en la misma situación de vulnerabilidad, en un encuentro o en un desencuentro entre civilizaciones. Recordamos que precisamente el presidente George Bush de Estados Unidos desató lo que él llamó la guerra contra el terror, que implicó 2 intervenciones y 2 guerras en Irak y una presencia, un conflicto armado en
me olvidaba el país. Siria, ha vuelto a partir de Siria. Pero primero hubo 2 guerras en Irak y una intervención en Siria. En Siria. Consecuencias de la guerra contra el terror anunciada por George Bush. Pero vamos a lo que ha sido algo de actualidad de este tema en las últimas horas, ya que se difundió hace poco tiempo en las redes sociales un video de 29 minutos de la cadena CBS. Un video grabado por el camarógrafo Mark Laganga, que fue en algunos momentos utilizado en otros documentales, pero la novedad consistía en que se lo presentaba por primera vez en bruto, es decir, en forma original sin cortes. No vamos a reproducir los 29 minutos, pero sí los fragmentos más importantes que establecen el dramatismo de esa jornada hace 17 años que costó la vida a aproximadamente 3.000 estadounidenses. Something caved in. It's a collapse. I need some water. Here, Paul, give him some water. This guy right here. Some water. I'm okay. Do you have any water? Give me one. Let's bring it back in. Guys! I'm gonna bring it to the command post. Fire department command post. Mark Speed, where are you? Mark Speed, where are you? Take this guy. Give me a bottle. Yeah. You guys got O2? Yeah. All right, sit down. Sit down. Come on, slow. Here. Slow breaths. Take a couple slow breaths. Clear out here. Go. You need worse than that. What happened? What? The building collapsed. Part of the building collapsed. At least that's what I think happened. Everybody's running like... Estamos observando entonces el video del camarógrafo Mark Laganga de la cadena CBS de Estados Unidos, difundido en las redes sociales hace pocos días, reproduciendo esas escenas que conmovieron a todo el planeta hace exactamente 17 años. Lo decía, 8:46, el primer avión que se estrellaba contra una de las Torres Gemelas. 12 minutos después, el segundo avión, 9:02, hora de Nueva York. Y el pavor y la incredulidad en todo el mundo ante un suceso que parecía de ficción. Mucha gente se resistía a creer que lo que estaba viendo era realidad. Las torres derrumbándose, decenas de personas corriendo, escenas de pánico en el propio corazón de Estados Unidos, que había librado muchísimas guerras en varias partes del mundo, pero nunca había sido víctima de un atentado terrorista de la magnitud de ese 11 de septiembre. Lo queríamos recordar hace exactamente 17 años. Álvaro, para concluir este tema, ¿qué lecciones ha dejado ese capítulo histórico? El terrorismo, se dice, es hoy una realidad vigente en el mundo y más allá de lo que se ha hecho para combatirlo después del 11 de septiembre del 2001, sigue siendo una amenaza real, principalmente para los países del primer mundo. Sí, yo creo que el mayor reto, y más o menos me repito en las palabras, el mayor reto es de la comunidad internacional, de las Naciones Unidas, convocar a un proceso de verdad, de reflexión. Hoy en día, lo decía, seguimos con esas vulnerabilidades, los temores, un enfrentamiento bélico de unas connotaciones terribles para la humanidad.
Creo que es importante hoy en día que las grandes potencias y todos los países en su conjunto puedan promover un encuentro, un diálogo, un acercamiento entre civilizaciones. Somos diferentes, hay muchas culturas en este mundo, pero en este mundo debemos ser capaces de convivir y ser tolerantes unos con otros. El terrorismo también es una consecuencia de algunas decisiones que toman algunos estados. No justifico el terrorismo bajo ninguna circunstancia, pero tenemos que ir al origen para resolver los problemas. Y creo que hasta hoy el terrorismo no se lo ha atacado desde sus orígenes. Por lo tanto, creo que es un reto pendiente para las Naciones Unidas convocar de verdad unas conferencias de paz que puedan durar 5 o 10 años, pero poder tener un resultado efectivo, que las civilizaciones que compartimos este planeta podamos vivir en paz y tolerancia y demos obviamente a esa letra muerta de la Carta de las Naciones Unidas una vigencia plena y efectiva en las relaciones entre estados. Volvamos ahora a nuestro vecindario con el tercer hecho histórico que queremos recordar. El segundo, en realidad, el primero tenía vigencia de hace pocas horas, la candidatura del PT. Este tiene relación con los 45 años del golpe de Estado de Augusto Pinochet en Chile contra el gobierno socialista de Salvador Allende. Un 11 de septiembre de 1973, estamos viendo las imágenes, este hombre, Augusto Pinochet, que era jefe del ejército chileno, que había gozado de la confianza de Allende, quien lo había nombrado semanas antes en ese cargo, encabezó un cruentísimo golpe de Estado. Veíamos hace instantes, por ejemplo, el bombardeo al Palacio de la Moneda, donde se encontraba el presidente Salvador Allende, que de acuerdo a las investigaciones, tras un mensaje que escucharemos enseguida, se habría suicidado, resultado de una investigación que todavía genera polémica. ¿Qué nos queda, Álvaro, hoy en día de estos 45 años? ¿Se puede hablar de un Chile reconciliado con todos los sectores que estuvieron en pugna durante la dictadura y las décadas siguientes? Mira, creo que no, creo que la herencia mala del periodo de Pinochet todavía queda en Chile. Creo que por mucho tiempo la democracia chilena ha sido una democracia tutelada, es decir, todavía teníamos los senadores vitalicios en algún momento después de la salida de Pinochet. Ha sido una cruenta realmente dictadura, las víctimas inocentes que ha pagado esa dictadura son miles de personas inocentes. Por lo tanto, creo que la sociedad chilena no ha sabido todavía recomponerse de esa herencia pinochetista. Lo vemos en muchas actuaciones de sus políticos hoy en día. Hay una derecha muy recalcitrante hoy en día en Chile, que es producto de esa herencia pinochetista. Muchos chilenos le atribuyen obviamente a Pinochet el boom económico, el Chile de hoy le agradecen a Pinochet, los Chicago Boys, los economistas que pusieron en órbita ese modelo económico aislacionista de Chile, que se sale de la región, mira solo el futuro, le va bien económicamente, pero creo que políticamente todavía tenemos algunas señales en la democracia chilena de la presencia de Pinochet, y creo que no es correcto hoy en día, después de tantos años, más de 40 que han sucedido desde esa presencia en la región, digo porque realmente ha sido contagioso en la Argentina, en Bolivia incluso, pero la dictadura de Chile y de la Argentina creo que sin lugar a dudas han sido las más oscuras de la historia de Latinoamérica. Y así como recordamos momentos e imágenes dramáticas del 11 de septiembre del 2001 en Estados Unidos, vamos a recordar un audio dramático del presidente Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973. Se trató de su último discurso. Lo pronunció cuando se encontraba en el Palacio de la Moneda, e incluso en parte de su discurso, ustedes lo van a escuchar, recuerda o menciona que aviones de la Fuerza Aérea Chilena están sobrevolando el palacio y bombardeándolo con el objetivo de, desde luego, acabar con la resistencia armada que allí se presentaba. Este es apenas un fragmento, el final, el más emotivo de ese mensaje, que sería el último de Salvador Allende, ya que luego moriría en esa circunstancia ya descrita. La historia no se detiene ni con la represión ni con el crimen. Esta es una etapa, será superada. Este es un momento duro y difícil. Es posible que nos aplaste, pero el mañana será del pueblo, será de los trabajadores. La humanidad avanza a la conquista de una vida mejor. Compatriotas, es posible que silencien las radios y me despido de ustedes. En este momento pasan los aviones.
Es posible que nos acribillen, pero que sepan que aquí estamos, por lo menos con nuestro ejemplo, para señalar que en este país hay hombres que saben cumplir con la obligación que tienen. Yo lo haré por mandato del pueblo y por voluntad consciente de un presidente que tiene la dignidad del cargo y la conciencia de haber sido honesto en el desempeño de sus funciones. Otros hombres, este momento gris y amargo, donde la traición pretende imponer. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Y fueron de verdad sus últimas palabras. Álvaro, se reconoce a Allende el mérito de haber sido el primer gobierno de carácter socialista en la región que llegó al poder a través de esa vía, la vía democrática, Cuba el 59 por la vía armada, pero Allende por la vía democrática, el voto, las urnas, el apoyo de la gente. Quizás se pueda recordar eso 45 años después como un mérito entre todos los problemas y las adversidades y los errores que cometió su gobierno. Por supuesto que sí, fue ese primer gobierno que llegó por las urnas, gobierno de izquierda socialista, y lo anecdótico es que ha sido el último, porque nunca más una izquierda de verdad en Chile ha tomado el gobierno. La izquierda hoy en Chile es casi inexistente. El sistema de partidos en Chile se debate más en un centro, quién ocupa mejor el centro, ¿verdad? Por lo tanto, nunca más la izquierda en Chile pudo reinventarse, pudo estructurar nuevo discurso que enamore a la sociedad chilena. Por eso decía que la herencia de Pinochet ha sido nefasta hasta el día de hoy. La izquierda no ha podido reinventarse. Hay un sistema de partidos que simplemente hay cambio de personas, pero no de modelo. Quizá la historia juzgará si esto ha sido bueno para Chile o malo, pero habrá que recordar a Allende. Esas palabras que escuchábamos hoy en esta nota todavía siguen llegando a las fibras de las personas, sí, porque son emocionantes de verdad, y un hombre digno y válido para toda Latinoamérica. Y recordarlo a Allende, nosotros los bolivianos quizá con mayor cariño, porque fue el presidente también, el único presidente que reconoció de manera sincera, textual, tácita, que el mar era de Bolivia. Obviamente fue una entrevista periodística, pero que de alguna manera vale a los bolivianos, porque es un presidente que reconocía que hay algo pendiente entre Bolivia y Chile, y era ese mar que él lo consideraba boliviano. Y ese golpe tuvo dos personajes. Acabamos de hablar de Salvador Allende, tuvo otro personaje, Augusto Pinochet, 1973, que sin embargo 15 años después, 1988, se sometió a un referéndum. El referéndum dijo 55% para que se vaya este caballero, 44 para que se quede, y el dictador lo respetó y se fue a su casa. Ese es un buen dato, que más allá de los crímenes que cometió Pinochet, respetó un referéndum. Finalmente el soberano se expresó con ese 55%, y más allá de todas las atrocidades que hizo Pinochet, por lo menos dejó el gobierno, dio paso a una democracia con debilidades, con errores todavía, pero se abrió un proceso de esperanza en Chile de construir, que todavía los chilenos deberán seguir construyendo una democracia mucho más efectiva, mucho más real, que abra espacios a esas nuevas generaciones que ya se han expresado en las últimas elecciones, y sobre todo recuperar un discurso de izquierda que pueda satisfacer las necesidades de ese Chile profundo que muchos gobiernos han olvidado. Por lo tanto, creo que Chile tiene todavía el reto de seguir construyendo una democracia, pero ese ejemplo que tú das creo que nos remonta a situaciones de coyuntura en toda la región. El referéndum es la palabra del soberano, y el soberano realmente es el pueblo, y frente al soberano no hay otra autoridad superior. Por lo tanto, el soberano siempre tiene la razón. Un mensaje muy claro. Así nos hemos ocupado de la actualidad hoy en Brasil. Hemos recordado el atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos y el golpe de Estado de la misma fecha en Chile.
Si vamos a hablar de actualidad en la región latinoamericana, no podemos olvidar desde luego la crisis que afecta a Argentina, una crisis de carácter económico, un déficit fiscal muy alto, una inflación que está creciendo y una desvalorización de la moneda argentina que desde luego configura un panorama de preocupación para esa nación y para la nuestra por el contagio económico que puede llegar a provocar ese fenómeno. Álvaro, ¿qué debería preocuparnos a los bolivianos de la crisis económica en Argentina? Hay algunos escenarios que pueden marcar cierta preocupación. Es muy temprano decir hoy que ya ha tenido efectos efectivos sobre esos escenarios posibles. El primero, las remesas. Lo habíamos conversado en algún programa. El primer semestre del 2018, Bolivia ha recibido más de 640 millones de dólares en concepto de remesas. De ese porcentaje, estamos hablando de un solo semestre, el 14% pertenecen a la Argentina. Solo está por encima en las remesas que vienen de España con el 33%. Por lo tanto, al boliviano que está en la Argentina le va a costar mucho más comprar dólares para enviar a sus familias acá. Por lo tanto, podríamos ver una merma en el envío de remesas. Eso es un dato importante que seguramente a finales de este año, con los nuevos datos, vamos a encontrar una respuesta mucho más contundente sobre estos números. El tema obviamente va a perjudicar al comercio que se daba en las zonas fronterizas. Hay una presión inflacionaria en las zonas fronterizas. Por ejemplo, Yacuiba, Bermejo ya están sintiendo la falta de clientes argentinos que venían a comprar. Hoy en día va a ser mucho más fácil que entre el contrabando argentino, productos más baratos. Nosotros tenemos una moneda fuerte, por lo tanto es mucho más fácil que se perforen nuestras fronteras con productos argentinos. A ver, las industrias que pueden ser afectadas en Bolivia son pocas. No olvidemos que el 96% de nuestras exportaciones a la Argentina pertenecen al gas y solo un 4% a otros productos. Mientras que la Argentina nos ofrece 2.100 productos que ingresan a Bolivia, nosotros tenemos 200 productos. Tenemos un déficit en la balanza comercial. Nosotros hemos apostado a lo largo de los últimos tiempos, la última década y las últimas, creo, históricamente Bolivia ha apostado a un modelo económico extractivista. Por lo tanto, la afectación a las industrias va a ser muy concentrada en la industria vitivinícola, en algunas industrias de los palmitos, por ejemplo, bananas, la producción de bananas, que son los productos que más exportamos, pueden sentir sus efectos. Por lo tanto, hay varios escenarios. Tenemos muchos bolivianos que trabajan en la construcción y el gobierno argentino ha previsto, las asociaciones de construcciones han previsto 40.000 despidos. Tenemos muchos bolivianos que trabajan no solo en el área textil, sino también en la construcción. Por lo tanto, va a haber muchos efectos de esas características. En relación al sistema financiero, el gobierno ha tenido reunión con la banca. No se va a modificar nuestra conversión con el dólar, se va a mantener porque sería un error en este momento modificar nuestro tipo cambiario porque generaría muchos efectos colaterales. Sabemos que este tipo de cambio afecta justamente a nuestras industrias, por lo tanto no podemos ser competitivos. Lo que le toca al gobierno es de alguna manera apostar ayudas al sector exportador y empresarial, es decir, tenemos que incentivar la producción boliviana. Si no, realmente mañana, el 2026, se nos acaba nuestro contrato de gas con la Argentina, ellos ya tienen vaca muerta que les va a nutrir del gas. Ya se ha paralizado las obras del gasoducto que estaban construyendo. Por lo tanto, estamos complicados en nuestra agenda comercial con la Argentina. Si no apostamos desde hoy a incentivos a nuestra industria, a nuestro sector exportador, en 5 o 10 años vamos a tener un déficit comercial realmente muy grande con la Argentina. Señales de alerta para tomar en cuenta. Hacías mención en esta última intervención a la realidad del ciudadano boliviano residente en Argentina. Qué mejor que a esta hora de la jornada, las 23 horas con 33 minutos, tomar contacto vía Messenger con Buenos Aires, la capital argentina, para dialogar con un boliviano. Uno de tantos, se calcula a la comunidad boliviana en Argentina en una cifra muy grande, 1 millón de personas. Estamos en contacto con uno de esos bolivianos en Argentina. Se trata de Rodrigo Rueda, a quien le damos las buenas noches, la bienvenida a Hora 23 y la primera pregunta
pregunta, ¿cómo se siente en el bolsillo y en la economía diaria, con ejemplos muy simples, los efectos de la crisis económica que soporta Argentina desde hace varios meses? Las respuestas, Rodrigo, buenas noches otra vez. Buenas noches a todos. Acá la economía realmente se siente es bastante difícil la situación en la que estamos viviendo hoy en día, más que todo para la gente que es la gente media, tiene ingreso salarial bueno, la que no está en trabajo, este tipo de personas no puede tener una compra de lo que es una familiar buena, que sea más o menos simple, y es complicado para la gente. Trataremos de mejorar las condiciones técnicas de ese contacto con Buenos Aires para conocer el testimonio de nuestro compatriota Rodrigo Rueda. Pero me imagino, Álvaro, el principal temor de cualquier habitante en un periodo de crisis, la inflación. Lo que más nos aterroriza, los bolivianos hemos sido testigos en el año 85, 82, 85 de ese fenómeno, es el termómetro que puede dar una indicación de cómo está marchando la economía. Sí, en la Argentina, pero hay que tener mucho cuidado, solo ver el tema de la inflación. Evidentemente la Argentina ha tenido a lo largo de su historia un proceso histórico inflacionario, ha tenido momentos mucho más graves, el 89, la crisis del 2001 también, hay varios momentos de la Argentina, es casi un histórico los procesos inflacionarios. No es el peor como lo habíamos dicho en algún programa anterior, no es el peor momento de la economía argentina. La semana pasada los niveles de la relación dólar-peso se ha mantenido en 37, 38, finalmente la semana pasada se ha cerrado con 37, ha habido una recuperación, por lo tanto obviamente es un indicador contundente el de la inflación, pero creo que el gobierno de Macri en estos últimos días que van a terminar las negociaciones con el Fondo Monetario va a encontrar una salida. Creo que hay más tranquilidad en este momento en los mercados internacionales frente a la Argentina. Hay una pequeña recuperación de la confianza. No vamos a dar gritos de alegría de que esto ya ha pasado. Vamos a tener todavía un periodo de recesión. Y en ese periodo de recesión es donde justamente las poblaciones vulnerables como la nuestra en la Argentina van a pagar la mayor factura. Y valdría la pena insistir en un dato que mencionabas, que se publicó hoy en la prensa boliviana, la decisión argentina de no proseguir la construcción del nuevo gasoducto hacia nuestro país, lo que en algunos años implicará que no le vendamos más gas a Argentina, nuestro principal ingreso económico. Esta es una señal de que debemos hacer algo y de manera urgente en el país en materia de venta de hidrocarburos. Absolutamente, tenemos que, obviamente hacer mayor inversión para nuevas exploraciones, encontrar mayores recursos, pero nos configura de alguna manera también este momento de crisis ciertos retos el día de mañana. Yo pensaba cuando leía esta noticia de Vaca Muerta, que ha obligado a cerrar la construcción, continuar con la construcción del gasoducto, ¿qué va a pasar de aquí a un mediano plazo cuando Chile se puede convertir el día de mañana en un comprador de nuestro gas, que puede reemplazar a la Argentina? Y suena interesante porque con Chile aspiramos que después del fallo de la Corte entremos a un periodo de negociación. Y el gas puede ser un elemento importante. No olvidemos que el gas boliviano siempre fue requerido por Chile. Ha sido causal casi de la salida de Sánchez de Lozada cuando se pensó construir un gasoducto por Chile cuando teníamos el proyecto con Camisea para llegar a México y Estados Unidos. Solo que el gasoducto pase por Chile ya ocasionó un problema. Hoy el panorama ha cambiado. Hoy
vamos a estar obligados, además nosotros lo hemos solicitado a un órgano jurisdiccional, negociar con Chile. Por lo tanto, habrá que seguir buscando gas, habrá tener que seguir invirtiendo en ese rubro para quizá el día de mañana poder tener otra moneda de cambio con Chile. Tenemos que pensar que Chile puede ser nuestro futuro comprador del gas. La Argentina está claro que a mediano plazo ya no nos va a comprar el gas. Esto porque tiene los recursos, se va a autoabastecer de gas, por lo tanto ya no tenemos que mirar a la Argentina máximo hasta el 2026, donde se termina nuestro contrato, pero tenemos que mirar otros mercados y un mercado natural es Chile. Por lo tanto, se convierte también en una oportunidad para incorporar a los bolivianos un elemento más que nos pueda servir en un proceso de negociación con Chile. No hemos tenido éxito en restablecer el contacto con Buenos Aires, con nuestro compatriota Rodrigo Rueda. Sin embargo, le mandamos nuestro afecto y nuestro agradecimiento por ese intento de proporcionarnos información que, sin embargo, la tenemos aquí en estudio, ya que Paola se encuentra con residentes bolivianos en Argentina que se encuentran en La Paz. ¿Es así, Paola? Vamos a adelantar algo de este tema, luego tocarás otro específico, pero aprovecharemos algunos momentos con el tema que tratamos con nuestro analista. Bueno, así es, Juan Pablo, como anunciábamos al inicio del programa, estaremos hablando de la entrada folclórica de integración cultural que nace como una iniciativa de residentes bolivianos que viven en Argentina, y hoy por hoy es una de las formas en las cuales ambos países, ambas naciones van reforzando estos lazos culturales. Antes de pasar a este tema, es importante que podamos conocer también el punto de vista de estos residentes bolivianos que viven por encima de los 30 años ya en Argentina. Vamos a presentarlos en este mismo instante. Nos acompaña la licenciada María Nélida Acuña. Ella es primer secretario de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina. También nos acompaña Froilán Jiménez, presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Residentes Bolivianos en Argentina, mejor conocida como ACFORBA. Johnny Cazorla, presidente de la Federación de Asociaciones Folclóricas y Culturales de Bolivia en Argentina, y José Luis Espinosa, presidente de la Unión de Fraternos del Folclore Organizado de Bolivia, UFOBOL. Juan Pablo, todas las percepciones que tú quieras obtener por parte de nuestros invitados. Precisamente, gracias por esa presentación. Podríamos conversar con la señora Acuña y un poco la pregunta que formulábamos al residente boliviano en Buenos Aires. ¿Cómo está sintiendo la comunidad boliviana la crisis económica en Argentina? ¿Hay signos de aliento, de esperanza sobre este panorama que pueda mejorar en un futuro muy próximo? Bueno, solamente lo que se está viendo lamentablemente es un crecimiento inflacionario que ha habido en los últimos 3 meses muy alto. El 3.7 estuvo en el mes de junio, en el mes de julio el 3.1 y en el mes de agosto llegamos al 4, que fue lo que más afectó. Por la suba del dólar, afectaron los precios en la canasta familiar y obviamente que es afectada también nuestra comunidad boliviana, pero son ellos los que mayormente les van a poder decir cómo se está viviendo en las áreas donde viven, en las provincias más alejadas de la ciudad, ¿no? Que es donde también les afecta bastante. Gracias por ese apunte. Justamente podemos consultar al señor Jiménez. La comunidad boliviana generalmente no es de grandes ingresos y las crisis suelen golpear a los sectores menos adinerados de cualquier población. En este caso, ¿de qué forma se ha afectado mediante los síntomas de la crisis argentina a esa comunidad boliviana, principalmente en Buenos Aires? Muy buenas noches. Bueno, a nosotros nos afecta en gran parte porque, como ya lo dicen, somos de recursos menores, entonces nos cuesta más conseguir el dinero e inclusive los trabajos se están achicando, se están acortando, entonces cuesta más todavía conseguir un trabajo y bueno, la sobrevivencia es muy complicada en estos momentos. Y las palabras de las autoridades nacionales tampoco son alentadoras porque ellos dicen también que estos próximos 6 meses van a ser más críticos todavía, o sea que quiere decir que todavía no se siente tanto la crisis como que a futuro, en los próximos 6 meses.
Gracias, señor Jiménez, por ese apunte que nos ha dado un testimonio muy próximo de la realidad en Argentina. Ya para cerrar, Álvaro, bolivianos, argentinos, todos los residentes en el país vecino, desde luego, esperan una solución a la crisis y hay algunas señales positivas que parecen indicar algo de luz al final de este túnel. Sí, yo creo que la Argentina es un gran país que tiene todas las condiciones y los recursos para salir adelante. No olvidemos la herencia nefasta que se dejó en la gestión del modelo económico del último gobierno de Cristina Kirchner. Por lo tanto, es difícil. Los bolivianos también hemos sabido salir de esos momentos. Hay que tener la esperanza y quizá como gobierno preparar planes de retorno. Creo que hasta el día de hoy nunca se ha preparado un plan de retorno para todas esas fuerzas de bolivianos que están en el exterior y desean volver. Pero tienen que volver con unas condiciones que sean equiparables para que puedan vivir dignamente. Creo que en la Argentina tenemos el especial caso que ya son 3 generaciones que ya están en la Argentina, ya son bolivianos argentinos. Por lo tanto, creo que nuestra comunidad va a encontrar en su fuerza laboral, que es la indispensable en la Argentina, que es muy valorada, va a encontrar mejores días. Obviamente, como decía el distinguido conciudadano, estos 6 meses todavía van a ser duros, pero creo que se puede mirar ya una luz con estos primeros datos de esta semana, que ya hay una recuperación, por lo menos en el nivel de la relación dólar-peso argentino. Es el deseo común de quienes estamos aquí y de quienes están allá. Gracias, Álvaro, por esta rápida revisión a 4 temas importantes del panorama internacional. Confluyeron en esta fecha. Tal vez no hay una oportunidad similar en el futuro, pero de tiempo en tiempo sí revisaremos hechos notables del mundo. Un placer, Juan Pablo, haber estado esta noche con ustedes. Gracias una vez más. Momento de un paréntesis en hora 23. Luego volveremos con Paola y con sus invitados a hablar, sí, del tema que les anunciaba al principio de hora 23. Muy bien, retornamos con más de hora 23. Es momento de establecer contacto con la unidad móvil junto a Mariel Socup. Ella se encuentra en la casa del reconocido charanguista maestro Ernesto Cabur. Bueno, vamos a hablar acerca de su nominación al Premio Nacional de Culturas 2018. Vamos contigo, Mariel, para más detalles. Así es, Paola, buenas noches. Como tú ya lo mencionaste, nos encontramos en el domicilio del gran maestro del charango, escritor, compositor boliviano. Maestro Ernesto Cabur, buenas noches, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, muy contento de tener aquí Bolivisión, en mi casa, un canal que siempre escuchamos, casi todos los días estamos aquí con las personas, con los familiares. Buenas noches. Maestro, háblenos esta noche un poco acerca, bueno, también nos va a hablar acerca de su trayectoria, pero primero háblenos acerca de esta postulación al Premio Nacional de Culturas 2018 y el apoyo que usted está recibiendo por parte del Consejo Municipal de La Paz. Bueno, quiero agradecer al Congreso Municipal por esto, porque han aprobado, digamos, mi aceptación a mí, al ingreso para como postulante, ¿no? Ojalá que pueda ser, porque hay muchos postulantes, digamos, que tienen también mucha vocación cultural, musical también, ¿no? Esperamos que cómo irá la situación. Tenemos entendido que otras instituciones también están apoyando su postulación a este premio tan importante a nivel nacional. ¿A qué instituciones nos referimos? Bueno, por ejemplo, puede ser don Sergio Calero, que tiene una agrupación que es muy importante, una cultural. Asimismo también a la misma alcaldía, don Pedro Sux, como también a la Sociedad Boliviana del Charango, institución que hemos fundado juntamente con un charanguista, Neto Centellas, con Abdón Cameo, y ahora que se ha vuelto, digamos, una institución muy fuerte, ¿no? Ya tiene 45 años de vida. Asimismo también están, se llama Música de Maestros también, con Solón de Encinas, que están adhiriendo, y muchos otros amigos, así, ¿no? Como ustedes también están colaborando en este asunto, ¿no? Y mucho gusto colaborándolo en esta noche. Y bueno, ¿usted qué opina acerca de esta iniciativa de premiar a los artistas con trayectoria tan extensa y con aportes tan importantes a la cultura y al arte boliviano?
Bueno, yo creo que el gobierno tiene, digamos, este proyecto bastante interesante, propicio, digamos, para promocionar el arte cultural boliviano, ¿no? Es muy importante, es un buen trabajo que se hace en la cultura, mediante el Ministerio de Culturas y demás otras actividades. Y vamos a hacer un plus, Paola, en esta entrevista, porque yo al maestro Ernesto Cabur le voy a preguntar un poco acerca de su vida personal. Maestro, esta noche háblenos un poco de Ernesto Cabur como ser humano. Bueno, Ernesto Cabur es un tipo que vio cuando era niño una guitarra, un charanguito en una casa, ahí, que le adormeció, sintió alguna cosa tan importante dentro del ser, que hasta ahora lo va llevándolo a estos instrumentos y a la cultura. Mediante el Ballet Nacional, que es donde yo estaba también estudiando y trabajando como participé del grupo de danzas, he tenido la viajar por toda Bolivia más o menos, porque teníamos obligación, como era una institución rentada del ballet, así que viajamos a las minas y veía cosas muy importantes de nuestra cultura, grandes, cientos de charanguistas, allí los campesinos que tocando, calampeando tras de los burros, pasando el río, todos. Bastante interesante que eso en la actualidad ya no se ve, ¿no? Lamentablemente. Y veía muchas cosas que se llaman, muchos otros instrumentos musicales antiguos que estaban ahí en las casas de los campesinos, todo. Y he empezado a aprender y a sonar mucho acerca del origen del charango, de los instrumentos, de las zampoñas, todo. Y de esa manera, digamos, pude hacer, digamos, el Museo de Instrumentos Musicales, que tenía muchos años de vida, ¿no? Y donde tengo todos una muestra interesante, me gusta, parece que me gusta mucho. Sí, así es. De hecho, gusta mucho a todos los bolivianos y extranjeros que visitan el museo. ¿Y qué más nos puede hablar acerca de este museo? Y estoy segura que hemos sembrado mucha curiosidad en nuestros televidentes acerca de los premios que usted ha recibido durante toda su trayectoria artística. Háblenos un poco acerca de esto. Bueno, digamos, hablando del museo, tenemos, digamos, grandes aportes del mundo entero, casi. De Japón tenemos, que nos han regalado, porque primeramente era un museo del charango, que lo he llamado. Posteriormente, ya con los aportes que me dieron los amigos de todas partes, de Francia, de Italia, me mandaron sus instrumentos. De esa manera lo fui, digamos, llenando el instrumento completamente hace ya como más de 50 años. Muchísimas gracias por su tiempo, maestro. Estoy segura que a todos los televidentes les encantó esta entrevista. No será la última vez que lo tengamos en el programa, así que hasta otra oportunidad. Muchas gracias y buenas noches a todos los oyentes de este canal. Muchas gracias, Paola. Esas fueron las palabras del maestro Ernesto Cabur. Vuelvo contigo a estudios. Muy bien, muchas gracias, Mariel, por darnos a conocer a través de este contacto toda la información respecto a la postulación del maestro Ernesto Cabur a los Premios Nacional de Culturas 2018 y conocer más acerca de este reconocido y querido maestro. Gracias, Mariel, hasta otra oportunidad. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, pero al retornar estaremos hablando de la 10ª entrada folclórica de integración cultural que llevan a cabo los residentes bolivianos en Argentina, específicamente en Buenos Aires. Para que usted ya se vaya inmiscuyendo en este tema, tenemos la publicación ya disponible en nuestra página de Facebook Hora 23 con la siguiente pregunta formulada para todos ustedes. ¿Usted considera adecuado que la cultura y el folclor boliviano cruce las fronteras y se demuestre en otros países? ¿Qué opina? Háganos conocer más acerca de su opinión y su punto de vista respecto a ese tema. Al retornar, estaremos desarrollándolo totalmente. Ya volvemos. Revisamos las noticias más importantes de esta jornada que está a 2 minutos de concluir. Una junta médica analizó el estado de salud y las acciones que deben seguirse para precautelar la salud y vida de Sebastián, el niño de 3 años al que le extirparon por error un riñón en perfecto estado. Los especialistas decidieron que el menor debe ser sometido a sesiones de quimioterapia para tratar de frenar la metástasis que llegó al pulmón.
Segunda información, el consulado boliviano en Calama, Chile, se encuentra prestando ayuda a bolivianos afectados por el voraz incendio que consumió varias precarias viviendas y dejó a muchas personas en la calle. El presidente Evo Morales lamentó lo ocurrido en el campamento denominado Frei Bon e informó que instruyó a las autoridades consulares prestar una colaboración de carácter inmediato. Tercera noticia que vuelve al primer tema que mencionamos, el informe parcial de la auditoría médica ejecutada en el caso del pequeño Sebastián estableció que el médico incumplió protocolos antes y durante la intervención quirúrgica. Por ejemplo, no usó la imagen de tomografía como referencia. Asimismo, tampoco existen evidencias de consultas y evaluaciones médicas previas a la cirugía y menos una planificación para ese procedimiento. Más de 1,2 millones de bolivianos residen en el vecino país de Argentina y por lo menos 700.000 se encuentran en Buenos Aires, el lugar donde se lleva a cabo la entrada folclórica de integración cultural, como iniciativa de todos estos bolivianos que en determinado momento migraron hacia Argentina, pero jamás olvidaron sus raíces, su cultura, sus danzas, su folclor, el colorido de todo lo que es la cultura boliviana. Y bueno, año tras año van mostrando, exponen todo ello en las principales calles y avenidas de Buenos Aires. Una entrada folclórica que ha crecido bastante, que tiene una gran historia y que el próximo 20 de octubre se llevará a cabo por 10º año. Vamos a conocer más acerca de este tema con nuestros siguientes invitados. La licenciada María Nélida Acuña nos acompaña esta noche. Ella es primer secretario de la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina. Licenciada, bienvenida a Hora 23, qué gusto. En tu programa, Paola, un saludo muy afectuoso de parte de nuestro embajador Santos Tito Vélez, que tuvo toda la predisposición de venir, lamentablemente por una agenda muy apretada, no estuvo presente. Sin embargo, les manda un saludo muy afectuoso para toda Hora 23 y bueno, para todos sus paisanos. Él es de Oruro. ¿De Oruro? Sí, es de Oruro y una persona que estamos trabajando muy duro con la colectividad boliviana en Argentina, ¿no? Muy bien, de Oruro, de la tierra del folclor. Bueno, comprendemos la agenda apretada del embajador. Creo que gusto de contar con su presencia. Le enviamos saludos a él. Esperemos que en otra oportunidad pueda estar acompañándonos en el programa. Damos también la bienvenida al señor Froilán Jiménez. Él es presidente de la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Bolivianos en la Argentina, más conocida como ACFORBA. Señor Jiménez, bienvenido. Bueno, muy buenas noches y desde ya agradecemos a Bolivia Visión por la audiencia y bueno, qué decirles, contarles sobre lo que es Avenida de Mayo. Fue una entrada que se luchó demasiado y gracias a Dios fue creciendo año tras año. La primera entrada fue ardua, fue muy costosa, que lo hicimos entre la segunda generación de esa institución que fue programando la entrada cultural, ¿no? Y yo soy parte de la segunda generación y bueno, y hoy ya ha crecido demasiado, o sea, nunca nos detuvimos a ver en qué magnitud podía haber crecido esa entrada folclórica. Muy bien, vamos a conocer más acerca de ella entonces en los próximos minutos. Damos también la bienvenida al señor Johnny Cazorla. Él es presidente de la Federación de Asociaciones Folclóricas y Culturales de Bolivia en Argentina. Señor Cazorla, qué gusto. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo cordial a toda la gente y a todos nuestros yastamazis acá en Bolivia. La verdad no es fácil estar lejos de nuestra tierra, pero estamos para eso, para poder aclarar algunas cosas, también ofrecer el cariño que tenemos, que sentimos, la nostalgia de nuestro país, así que estemos haciendo el folclore lejos y con esa sangre que llevamos adentro. Muy bien, y damos la bienvenida también al señor José Luis Espinosa, presidente de la Unión de Fraternos de Folclore Organizado de Bolivia, mejor conocida como FOL. Buenas noches. Primero agradecer por la invitación. Yo creo que desde las organizaciones que venimos peleando en nuestro vecino país para mantener la esencia misma de lo que es la danza boliviana, seguimos trabajando para que no se pierda eso que se llama cultura boliviana. De vuelta, muchísimas gracias y esperemos informarles lo que venimos haciendo en el vecino país. Bien, sin duda que será así. Licenciada María Nélida, voy a pedir a cada uno de ustedes que de manera muy concreta
puedan comentarnos desde las funciones que cumplen en estas distintas asociaciones y en su caso en lo que es la Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Argentina, cuál es el papel que desempeñan y que han desempeñado en la historia de esta entrada folclórica y en lo que es actualmente. Sí, bueno, trabajamos ya hace 2 años dentro de la entrada de integración cultural. Hemos logrado unificar a la colectividad boliviana a través de las asociaciones y cooperamos en el desarrollo de los eventos, no solamente en las entradas, sino también en los diferentes acontecimientos que tiene, como también son peregrinaciones a las vírgenes, porque sabemos que los bolivianos, como cuando emigramos, no solamente emigramos solos, sino que llevamos nuestra cultura, llevamos nuestras tradiciones, nuestra gastronomía, nuestra artesanía, y es así que todos los bolivianos en Argentina, en las diferentes ciudades que se encuentran, pues siempre están con un movimiento cultural muy inmenso, ¿no? Y entonces es un trabajo muy arduo de la embajada el preservar, el difundir, el promocionar, el apoyar a nuestros hermanos bolivianos allá para que juntos podamos mantener la identidad, nuestra originalidad cultural en Argentina, ¿no? Entonces trabajamos junto a ellos y esta entrada realmente el año pasado nos ha costado muchísimo con la organización porque lamentablemente lo han hecho a puro pulmón, se sostiene con recursos propios y lo hacen ellos con ese sacrificio que realizan hace bastante años, ¿no? Entonces, anteriormente había quizás un apoyo, pero actualmente ya se independizó y lo hacen como una forma privada y por supuesto nosotros como sus autoridades pues estamos apoyándoles en todo este camino, ¿no? Muy bien, es muy importante. Señor Jiménez, sin duda es usted una de las personas indicadas que nos puede comentar cómo nació esta entrada folclórica de residentes bolivianos en Argentina hace más de 10 años aproximadamente y bueno, cuánto ha evolucionado hasta el momento y cuál es el papel que desempeña la Asociación de Conjuntos Folclóricos de Residentes Bolivianos en Argentina. Bueno, esto nace a raíz de que en algunos otros lugares que también se organizan eventos folclóricos patronales, colapsaban ya la cantidad de fraternidades que participaban, entonces como que quedaba un margen como excluidos y en base a eso se fue trabajando con otra generación de dirigentes que hoy no están. Ellos fueron trabajando y logrando que esto se vaya creciendo y bueno, y así se fue desarrollando este evento. Y nosotros, bueno, nosotros a través de nuestra institución AFORBA fuimos apoyando conjuntamente con la Federación de las Morenadas, ¿no? Fuimos apoyando, de hecho somos las dos instituciones que somos los pioneros en este evento, somos los fundadores. Fuimos apoyando, trabajando mancomunadamente y aportando ideas, luchando, difundiendo nuestra cultura, el folclore, que es lo que mejor hacemos, así como en Avenida de Mayo, que como dijo la licenciada María Nelida, también en Luján, que tenemos otra entrada muy grande, muy digna de mencionarla. Y bueno, apoyando a nuestros danzarines, a las fraternidades, trabajando permanentemente, creando otros ingresos, inclusive tratar de crear otro ingreso como para poder descongestionar también, porque ya al principio cuando se hizo la Avenida de Mayo habían poquitas fraternidades y año tras año fue creciendo y hoy en día ya de las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche no alcanza el horario para todas las fraternidades para que hagan su ingreso. Entonces implica que hay que seguir trabajando y AFORBA está abocado en eso también. Yo creo que la Federación de las Morenadas, como todas las instituciones, estamos abocados en la misma tarea de unificarnos y trabajar mancomunadamente por un mismo bien. ¿Alrededor de cuántos danzarines, cuántas danzas folclóricas conformaron esta primera entrada folclórica de integración cultural hace tantos años? Y en ese momento, ¿cuál fue el impacto que tuvo en autoridades argentinas, en la misma población que estaba en ese momento presente en estas avenidas, en estas calles? La cantidad de fraternidades no superaban las 35 o 40 fraternidades, porque eran pocas la primera entrada. En las autoridades argentinas era un poco predecible que no haya sido visto con buenos ojos la primera entrada, porque no teníamos ni permiso para hacer el primer ingreso del evento. Después, a posteriores, sí se fue avanzando en ese tema. Muy bien, señor Cazorla.
Ha avanzado mucho, ha crecido mucho esta entrada folclórica hasta el momento. ¿Alrededor de cuántas fraternidades y danzas folclóricas reúne en la actualidad y cuántos espectadores? Bueno, la verdad que cada vez se torna más grande la entrada, más fraternidades, más grupos. Si vamos a hablar así en su totalidad, llegaríamos a tener entre 150 y 180 fraternidades. Muchos dicen 200, pero... Casi 200 fraternidades. Casi 200. Las agrupamos por bloques para el día precisamente de la entrada. Decía Froilán, esto nace, yo diría, de la sangre de un boliviano, de la sangre de un folclorista, porque la verdad nos vamos de acá cargados de nuestras tradiciones y culturas. No es fácil vivir lejos, no es fácil estar allá simplemente sumidos en el trabajo. También tenemos estas oportunidades y necesidades de expresarnos en el folclore, de danzar, de bailar y mostrar pues lo que realmente hacemos. Ha sido una tarea, puedo decirlo tarea, ¿no? Un poquito complicada. A un principio hemos llegado al centro de la ciudad de Buenos Aires, me contaba un amigo, también quisiera referirme a eso, de cómo nace esto. Hay iniciativa, habría que nombrarlos, algunas personas que han hecho un esfuerzo por esto, al señor Waldo Mendoza, que tenía la idea de esto, al señor Ricardo Torres, un pionero de las morenadas, a la señora Gabriela Rayán, a Orlando Fesufino, quienes en su momento han hecho muchísimo para que esto sea ya. Me contaba con mucha nostalgia que en esa primera entrada, qué cosa que sentía yo cuando teníamos que cortar el centro mismo, la avenida Belgrano, junto a la avenida La Diagonal Sur, con ese miedo, sin el permiso de las autoridades, ponernos en el centro, hacer retumbar los bombos y los platillos, volar las palomas. Me quedó impregnado en la vida eso, me dice. Y eso es nuestro sentimiento allá. Y ojalá podamos contar con el apoyo de la embajada como lo tenemos en este momento. En su momento hemos hecho el sacrificio, tanto las morenadas como a Forba. Yo represento a la Federación de Morenadas, somos 17 morenadas en Buenos Aires, que formamos la federación. Un saludo para ellos. Y gracias a Dios, de esa unidad podemos conseguir muchas cosas y estamos en proceso de seguir caminando y llegar a lo que queremos. Entonces, lo que queremos de por ahí tener la casa propia. No es fácil estar lejos, no es fácil, es muy dura la tarea, pero ahí estamos los bolivianos para bailar, para mostrar, para estar unidos en el folclore por lo menos. Alguna vez dije, si del brazo del folclore tenemos que estar unidos, enhorabuena. Hay piedras en el camino, pero hay que saber pasarlas. Importante, unidos a través del folclore, unidos a través de nuestra cultura, que es algo tan importante y que nos identifica sin duda en todo el mundo, como sucede en cada país. Señor José Luis Espinosa, el señor Jiménez resaltaba que esta no es la única entrada que se lleva a cabo en Argentina, y otra muy importante en Luján, lo mencionaba. ¿Cuáles son los objetivos que se persigue con la entrada folclórica de integración cultural que se lleva a cabo en Buenos Aires y con otras festividades similares que se llevan a cabo en otras regiones de esta nación? Las instituciones en sí, lo que es la entrada de Luján es una peregrinación, es una entrada de fe, donde las fraternidades van a demostrar ante la Virgen de Copacabana la devoción que tienen cada uno para esto. Pero la entrada de la integración cultural que se hace en el microcentro es un lugar ganado por las instituciones más sus fraternidades, donde cada año se van sumando más. Como dicen mis compañeros, no nos alcanza el espacio en sí. Si fuéramos dueños del país, yo creo que dividiríamos en dos partes, uno lo que es lo autóctono y lo otro lo moderno. Pero estamos un poco nosotros trabajando con el tema de la documentación. Hoy en día no se puede hacer un evento así por así como anteriormente se hizo de puro coraje, se llegó a entrar a Avenida de Mayo, pero hoy en día las nuevas reglamentaciones del gobierno de la ciudad como de la nación también a nosotros más nos hace trabajar. Esta unión que es de todas las instituciones surge a consecuencia de eso, para poder unirnos por un bien en su conjunto para nuestros bailarines. Y lo que más orgullo nos da es ahí no hay un miramiento de institución a institución, simplemente es trabajar para mostrar la cultura boliviana. Muy bien, y a través de toda esta entrada folclórica se generan muchos beneficios relacionados con el folclore, con la cultura, por supuesto, pero también es una entrada que genera un fuerte movimiento económico que beneficia a Argentina, al país de Argentina, como también a nuestro país. ¿Cómo se maneja y cuál es el movimiento económico que genera la entrada folclórica
de integración cultural, señor Cazorla? Yo creo que todo movimiento de gente genera una entrada económica y también genera gastos económicos. Yo creo que no solamente hemos podido estar allá bailando para nosotros mismos, sino que para el turismo, que ciertamente agrada a la gente que viene no solamente de Argentina, que gente que está del exterior. El movimiento económico que se genera por el consumo que tenemos de por ahí, en los kioscos y todo eso, es bastante grande, ¿no? Lo que a nosotros, a las morenadas en especial, el movimiento económico que hacemos acá en Bolivia es grande, porque llevamos la ropa desde acá, más de 2.000 trajes de morenos, llevamos ropa de cholitas. Entonces creo que generamos otra entrada económica acá al país, a Bolivia, porque venimos de allá a traer todo esto. Después también llevamos bandas de músicos de acá de Bolivia, todas las fraternidades prácticamente llevamos alrededor de 20 bandas de músicos cada fraternidad. Entonces es un movimiento grande económico que también le podemos aportar al país, ¿no? Sin duda. Sí. Licenciada María Nélida, ya para finalizar esta entrevista, la ministra Vilma Alanoca dio a conocer que en octubre se prevé comenzar el registro internacional de artistas bolivianos en Argentina. ¿Qué opinión tiene, qué punto de vista tiene acerca de esta iniciativa y las mejores políticas que usted puede resaltar para promover el folclore y la cultura boliviana? En realidad, agradecer al Ministerio de Culturas, a la ministra Vilma Alanoca, nos ha estado cooperando muy firmemente desde ya hace bastante tiempo atrás, y gracias a ella se ha logrado justamente el lanzamiento internacional que vinimos ahora con las 5 asociaciones que conforman la comisión de organización a realizarla aquí. Esto fue nacido también de los artistas de la colectividad boliviana, el poder hacer el registro internacional, plurinacional de artistas bolivianos en Argentina, ¿no? Y para ellos una gran satisfacción, porque hay problemas también en frontera cuando los artistas quieren pasar y lamentablemente no tienen una identificación, ¿no? Hasta el extremo que a veces tienes que tocarle una guitarra o cantarle para que te reconozcan como artista y te puedan dejar pasar con tu instrumento musical. Pero ya con la acreditación que va a dar el Ministerio de Culturas y a través del gobierno, pues va a facilitar bastante, ¿no? Al margen que van a estar registrados en una base de datos internacional. Así como eso, hemos venido gestionando reuniones también con el ministro Pablo Abelluto, el ministro de Culturas del Gobierno de la Nación de Argentina, para diferentes proyectos, ¿no? Como son la ministra Alanoca tiene el 19 de septiembre una teleconferencia con el ministro Pablo Abelluto para tratar los temas de internación de trajes, que justamente son para la entrada. Tiene programado también en esa misma reunión tocar el tema de los espacios públicos, que son un problema que frecuentamos bastante en Argentina, y por supuesto la institucionalización de esta entrada, que ya el gobierno argentino disponga de un presupuesto, porque en realidad, como tú lo decías, pues es un movimiento económico bastante grande en cuanto a hotelería también, porque tenemos alrededor de 25.000 espectadores en esta entrada y 15.000 danzarines que son bolivianos, y que realmente un movimiento que favorece al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, venimos con eso también, comentarte que la embajada está trabajando y está fomentando el área de diferentes festivales internacionales, que hemos estado participando en el Festival Internacional de Cine de las Alturas en Jujuy, y han estado participando ahí nuestros cineastas, 2 que fueron de aquí de La Paz, ¿no? Con la película Averno y con la película Huesos Frágiles de la Muerte. Y también estamos ya para el 20 de septiembre con el Festival Internacional de Poesía, que se va a realizar en Rosario, para lo cual está yendo también una poeta muy joven de la ciudad de Santa Cruz, y está yendo también Elvira Espejo de la ciudad de La Paz, para poder representar al país, ¿no? Entonces, en ese ámbito tratamos de fomentar el ámbito cultural a través de las diferentes áreas del arte. Muy bien, qué importante todo ese apoyo que se da a las distintas actividades relacionadas con el arte, el folclore y la cultura de nuestro país. Agradecemos
agradecemos la presencia de cada uno de ustedes esta noche, que sea como siempre un éxito la entrada folclórica de integración cultural. Esperamos que en algún momento incluso se pueda hacer alguna cobertura especial, porque comprendemos lo importante que es la promoción y la difusión de estos eventos, y más aún allá fuera de nuestras fronteras. Gracias a cada uno de ustedes. Vamos a conocer los comentarios de nuestros televidentes que siguieron la entrevista y quieren opinar al respecto. La pregunta que formulábamos respecto al tema es: ¿usted considera adecuado que la cultura y el folclor boliviano cruce las fronteras y se demuestre en otros países? Nos escribe Liz Vegaso Salinas y nos dice: por favor, que no haya borrachera, eso no es cultura y habla muy mal de Bolivia. Siguiente mensaje, Vico Mechaca: yo estoy de acuerdo, ya que por este tipo de eventos Bolivia llega más y más lejos. También nos escribe Sebastián Nilesoy y nos dice: sería maravilloso que nuestro folclore llegue más allá de nuestra querida Bolivia, que puedan disfrutarlo al igual que nosotros y puedan apreciar los bailes y nuestra cultura. También nos llega un comentario de Julieta Marca, nos dice: la cultura y folclore hay que compartirla al igual que nuestros países vecinos comparten muchas cosas con nosotros. Y para finalizar esta ronda de comentarios nos escribe Rosy Choque y nos dice: siempre y cuando no se distorsionen los bailes, hay que apoyar a este tipo de eventos. Gracias a todos ustedes por sus comentarios. Cambiamos ahora de tema cuando son las 0:20. ¿Han escuchado ustedes algo de El Juguetazo? No se trata de un tema musical, no es alguna composición inédita, se trata de una nueva forma de asaltar o de robar a las personas en la ciudad de La Paz. Siempre en el mundo del crimen parece que hay nombres imaginativos para la comisión de algún delito. Estamos con el capitán Dieter Chambi, jefe de operaciones de la División de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, para hablar de El Juguetazo. ¿Cómo está, capitán? ¿De dónde salió este curioso nombre? Muy buenas noches. Es un nombre que ha sido designado por nuestro personal a raíz de esta nueva forma de invención, de este nuevo modus operandi que están utilizando los delincuentes hoy en día para asaltar a las personas. ¿En qué consiste el famoso juguetazo? Es un derivado de lo que ya se conocía anteriormente como el manchazo, ¿no es cierto? Donde aquellas personas que querían usurpar propiedades, bienes ajenos, les realizan un escupitajo, una mancha con mayonesa o con cualquier otro producto, con la finalidad de distraerlo de sus objetos personales. En este caso, en esta situación y en este hecho que ha pasado específicamente el sábado 8, ha sido una persona que le ha lanzado unos juguetes, increpando que eran de su hijo. Esto sucedió en la ciudad de La Paz. Sucedió en la ciudad de La Paz, en la zona de Villa Fátima, en la avenida Las Américas, en un minibús, dentro de un minibús. Entonces, con los juguetes, son pequeños juguetes que le lanzó a su cabello, y esta señora tenía una capucha. Fue un momento que la distrajo y había otra persona que aprovechó ese momento en la distracción en que le pedía que le devuelva los juguetes, en que dentro de sus pertenencias logra sustraer una cartera en la cual tenía 56.000 bolivianos tras una transacción económica que había realizado en el lugar. ¿Y esta persona se llevó esa cantidad? Sí, y la persona que le estaba acompañando a esta persona sigue en el vehículo y la persona que le distrajo se bajó. Pero la víctima, al darse cuenta, al revisar sus objetos, que su bolsa estaba abierta y no había su cartera, inmediatamente baja del vehículo. Hace la respectiva persecución y con ayuda de la policía y los vecinos logran capturar a la persona que la descuidó. Pero posteriormente aparece otra persona que indica que es siendo el chofer que le devuelve la cartera. Pero en el momento del registro del lugar del hecho, pues, se pudo recuperar a través de esta operación policial, junto con los vecinos, aproximadamente 49.900 bolivianos. La mayor parte de la mayor parte de Exacto. Entonces, ¿qué podemos recomendar a la población alerta ante este nuevo tipo de delito? Si alguien le lanza un juguete, puede ser que algún niño esté jugando casualmente, pero también hay que sospechar incluso lo peor. Sí, exacto. Ante todo, ¿no es cierto? Estar atentos a la situación que está pasando a su alrededor. Si está pasando algo raro, fuera de lo normal, tomar la precaución, el resguardo de sus objetos personales que sean de valor. Dinero, joyas, ¿no es cierto? Antes que pase alguna desgracia y les roben eso. Posteriormente de poner en resguardo sus cosas de valor, ya poder actuar de alguna manera a objeto de saber qué es lo que está pasando. Si evidentemente están tratando de robarle o simplemente ha sido un caso fortuito. Entonces tener mucho cuidado. En caso de que se llegue a cometer el delito, desde luego la primera recomendación es acudir a la policía. Exacto. Lo que yo quiero, por favor, pedir a toda la población que nos está viendo a través de su medio televisivo, aquellas personas que hayan sido objeto de este hecho delictivo, por favor,
les recomendamos vengan a sentar la denuncia correspondiente. Esta persona se encuentra ahorita imputada en calidad de aprehendida, ya, como les estaba diciendo, esperando su audiencia de medidas cautelares, ¿no es cierto? Pero necesitamos más personas que tal vez hayan sufrido este tipo de víctimas para acumular mayores antecedentes y esta persona no pueda salir de la cárcel. Asimismo, recomendar a toda la población, de igual manera que está escuchando sobre estas advertencias, tengan mucho cuidado, porque se están innovando nuevas formas en que los delincuentes están operando y es que tienen que estar atentos ante cualquier forma de acción y distracción que puedan ejercer en las víctimas, para que nunca descuiden sus objetos personales. Entonces, solo se ha registrado un caso de el juguetazo, pero posiblemente existan otros. Usted ha hecho la convocatoria para que se haga la denuncia correspondiente a la policía si hubieran similares hechos como los que se ha descrito. Exacto. Esta persona, la que protagonizó este hecho, tiene 5 antecedentes desde el 2005, 2013, 2015. Entre sus especialidades, como bien se habla en el AMPA, tiene la especialidad de manchista. También ha tenido casos en el que está involucrado con pildoritas. Y en este último, del juguetazo, ¿no es cierto? Ya tenemos una persona con bastantes antecedentes y esperamos que a través de la acumulación de los antecedentes que ahora se están registrando y a la aparición de nuevas víctimas no pueda salir de la cárcel y pueda mantenerse bastante tiempo fuera de esta actividad delictiva. La gente, sin embargo, se preguntará con todos esos antecedentes cómo es posible que siga circulando libre en las calles. Bueno, dentro de nuestro procedimiento judicial, vemos que tiene su lado, tiene algunas flaquezas, ¿no es cierto? Pero como policía, nuestra actividad es siempre el resguardo de la seguridad de las personas. Realizamos nuestro trabajo con la finalidad de sacar de circulación a estas personas. Estamos comprometidos en brindar la seguridad y poner en el órgano jurisdiccional a estas personas que están cometiendo delitos. Y para ello es justamente muy importante la recomendación que usted formulaba, acudir a la policía para realizar la denuncia correspondiente si se hubieran registrado casos como el que se ha mencionado. Exacto. Muchas gracias, capitán. El capitán Dieter Chambi, jefe de operaciones de la División de Propiedades de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El alerta está lanzado y recomendamos desde luego a la población seguir las recomendaciones planteadas aquí. Muchas gracias. Momento de un corte en Hora 23.